Reportaje. 9 de la mañana, 19 minutos. Lorena Burregar, seguimos hablando de estos 4 puntos que tú resaltas principalmente como una situación compleja de problema para Tabasco. Sí, así es. El tema de la inseguridad es el gran problema del estado de Tabasco porque impacta desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de inversión privada, de crecimiento económico, de la calificación de las calificadoras como Fitch, porque está más que claro, Emanuel, que donde hay inseguridad el dinero vuela. Es poco menos que imposible que haya confianza en el estado de Tabasco si no se atiende debidamente el tema de la inseguridad, porque es otra de las preocupaciones de los ciudadanos, y hay datos que son verdaderamente escalofriantes. A ver, danos esos datos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que por cada 10 homicidios de cada 100,000 habitantes se cataloga, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, como una epidemia. Y asustémonos. En el caso de Tabasco tenemos 16.43 homicidios por cada 100,000 habitantes. Estamos en una epidemia, pero por encima de eso. Entonces, esa es una parte importante, cómo se cataloga en el tema de los indicadores nacionales. El gobernador en su primer informe de gobierno dijo que han habido avances en menciona el tema 4 delitos. Exactamente, de los casos. Pero el problema es que no se puede cambiar lo que no se conoce. ¿A qué me refiero con esto? Voy a tratar de explicarlo, porque debe ser desesperante para un gobernador que se esfuerza todos los días para tratar de resolver ese problema, pero resulta que no hay resultados tangibles que cambien esa percepción de los ciudadanos. El trabajo del equipo del gobernador no permea, no está siendo suficientemente eficaz. ¿En el área de seguridad? Exacto, para generar esa confianza a los ciudadanos de acuerdo a las cifras. Por ejemplo, el gobernador habla del 21% en el tema de abigeato, en el tema de casa-habitación el 1.7%, robo de comercios 32%, robo a transeúntes 14% y en el secuestro 67%. Eso es lo que se informa. En la página web, por ejemplo, se habla del 41.3% de robos de vehículos. Sin embargo, la prensa dice que en el tema de extorsión es el 15.8%, en el tema de feminicidios 21.4% y en el tema de trata de personas es de 98%. El gobernador, para buscar un tema en específico y poner un ejemplo, el gobernador habló del tema de robo a transeúntes, que ha disminuido en un 14%. Vamos a suponer que efectivamente esa cifra es cierta y que el gobernador dijo la verdad y que fueron los funcionarios quienes no le dieron los datos correctamente. En el periodo de enero a septiembre de 2018 se registraron 4.254 robos o casos a transeúntes. Sin embargo, en este año, según las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad, ahí están en la página de internet y lo pueden consultar, se registraron 4.462. ¿Por qué si hubieron 220 casos más de los que se informan, es un 14% menos el delito? Y ahí está la trampa o la mentira. Resulta que existe, porque ¿de qué sirve bajar un 50% en el robo a transeúntes si el gobierno no considera un detalle? No puedes trabajar en algo que no conoces. Hay un tema que se tiene que saber manejar y leer en los números, que es una llamada cifra negra. ¿En qué consiste la cifra negra? Las cifras negras son de los delitos que no se denuncian. Y pongo un ejemplo. O sea, quienes, por ejemplo, les roban su coche y tienen que cobrar su seguro, para cobrar el seguro, la aseguradora les exige que haya una denuncia. Sí, pero resulta que hay un porcentaje elevadísimo de un 93% de ciudadanos que son víctimas de esos robos y no denuncian. ¿Por qué? Porque resulta que no tienen seguro y consideran que es una pérdida de tiempo ir a presentar una denuncia cuando no va a haber un resultado positivo de eso. Y entonces viene la resignación. Entonces, estas cifras negras es lo que
que genera un universo importante. Núñez, recordarás tú que siempre lo dijo, que era un tema de percepción. Sí, pero percepción es realidad. Entonces, si tú desconoces las cifras negras, por mucho que tú digas que estás disminuyendo un 50%, sí, un 50% de los delitos denunciados es un pequeño universo. ¿Y cómo logras obtener las cifras negras? Mira, de acuerdo a las cifras del INEGI, que esa es la parte que nosotros buscamos, que nos pusimos en un trabajo de investigación, que las cifras negras se logran a partir de la encuesta que hace el INEGI. Entonces tienen que leer y hacer un comparativo de todos los datos para poder a contraluz decir cuántos denuncian y cuántos atiendes. Tienes un repunte, sí, pero resulta que los que denuncian solo es un 10% de ese universo total de víctimas. Entonces tienes un 90% de ciudadanos que no denunciaron, pero que tienen la sensación y la percepción de seguridad. Para entenderlo bien, entonces, ¿son cifras del INEGI? Son cifras del INEGI, aquí está, mira, te las muestro. Bien. Se puede consultar. ¿Qué hacer entonces con el tema de seguridad? Porque has dicho, yo siempre vengo, hago los señalamientos, hago la crítica, pero también pongo en la mesa soluciones. Sí, se tiene que plantear una estrategia. En primer término es tener una estrategia. Por ejemplo, una de las cosas que hemos platicado que con varios amigos que conocen el tema de la seguridad es que no hay una estrategia, o por lo menos si existe, los ciudadanos no la conocemos. Entonces se tiene que generar una estrategia que permita a los ciudadanos participar, pero también al gobierno del Estado eficientar. En el tema, por ejemplo, de impartición de justicia, se ha hablado de la puerta giratoria, el tema de la integración de las carpetas de averiguaciones, el tema de el tráfico de influencias en materia de la fiscalización o del tema de la impartición de justicia. Por ejemplo, luego se molestan y recordarás que en uno de mis videos yo hablé sobre el tema del Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué? Por lo que yo te decía, tengo mucho contacto con abogados que son litigantes, porque hay unos que son licenciados pero no litigan. Pero en el día a día muchos abogados se van a los tribunales y resulta que vas a un juzgado y encuentras que a las 9 de la mañana están desayunando. Y quienes están con audiencia, eso tienen que esperar. Y tienen que esperar a que terminen los funcionarios, porque ves hasta los jueces o las juezas desayunando ahí, que si acaban de llegar, que no vienen desayunados de sus casas. Entonces, ¿cómo puedes tú tener como ciudadano, como afectado, una percepción de que que se está trabajando en profesionalizar el tema de la impartición de justicia? 9 de la mañana, 27 minutos, Lorena. El tiempo nos gana rápidamente. Creo es importante. ¿Sigues interesada en buscar la dirigencia del PRI? ¿Dirigencia del PRI estatal? Bueno, si me permites, cerramos el tema de seguridad y te respondo esa pregunta. Yo sé. Pero mira, una de las cosas que sí tenemos que ir concretando, Emanuel, es exigir al gobernador resultados en materia de impartición de justicia, pero también en materia de seguridad. Han habido desafortunados casos que de pronto el tema se pone de moda porque alguna persona connotada de la sociedad, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir con Emma León, es algo que nos duele a todos, pero es parte de lo que está ocurriendo en el estado de Tabasco. Y no porque sea conocida de todos nosotros, se tiene que privilegiar para que se investigue y se resuelva rápidamente. Eso mismo que se está haciendo ahorita se tiene que hacer con todos los ciudadanos para garantizar que tengamos confianza. Un 90%, Emanuel, es verdaderamente escandaloso de los ciudadanos que no denuncian robo a transeúntes de vehículos, en fin, pero que tiene que considerar y leer esa lista negra, esos datos, para ponerlos a contraluz con los que sí denuncian. Entonces, no puedes dar cuentas alegres de números que solamente los tienes registrados. Recordarás que a Fernando Valenzuela se le acusó de esconder las cifras. Eso es lo que están haciendo hoy, esconder las cifras porque no las están leyendo correctamente. Y nosotros como ciudadanos ¿qué tendrían que publicar? También incluirla en lo que el secretariado ejecutivo publica, esta cifra negra, ¿la tendrían que incluir? En la estrategia de seguridad, o sea, esta cifra existe en las páginas del INEGI porque es parte de esa encuesta nacional que hace el INEGI. A menos que el presidente o alguien más descalifique las cifras porque no les favorecen. ¿Qué es lo urgente?
que dentro de la estrategia que tienen, porque quiero pensar que la tienen y que a lo mejor los ciudadanos no la conocemos porque no la han querido dar a conocer por estrategia, por secrecía o por lo que quieras, que consideren la cifra negra, que aprendan a leer los números. No solamente son los números alegres, porque los ciudadanos exigimos resultados. Necesitamos desesperadamente que nos garanticen seguridad, porque ya nos está costando a nosotros, Emanuel, el tema de la seguridad, porque tú tienes que contratar vigilancia privada para que cuiden las instalaciones de la estación o los ranchos o los comercios. O sea, es un grito desesperado de la sociedad y por eso hay un proceso de organización de los ciudadanos para empezar a generar opinión. Hace un momento yo te decía que es importante el tema de que los ciudadanos participen y que el gobernante o el gobernador y su equipo de colaboradores, los presidentes municipales, se sientan acompañados por la sociedad. Pero no me gusta que el gobernador, cuando Julia Arribillaga, que es la presidenta del Observatorio Ciudadano, emite una opinión sobre el tema de secuestros, el gobernador la descalifica. Julia es una mujer honesta, es una ciudadana que no se dedica a la política y que como fue víctima de un delito de secuestro, ella dice, es que esto no puede ocurrirle a nadie más y por eso se mete a participar en ese tema. Y hay muchos ciudadanos con deseos de participar y de ayudar. No es para echarle a perder el día del gobernador emitiendo una opinión con las cifras, sino es diciéndole, está pasando esto. Hace un momento te hablaba de la frase creo que de François Mitterrand, donde decía del acompañamiento de la oposición, porque es quien te dice la verdad. Entonces el gobernador tiene que abrir sus oídos para eso y generar una estrategia en consecuencia. En el tema de la fiscalía, mayor transparencia y profesionalismo, capacitación a quienes integran la carpeta de investigación, porque es la clave para que el juzgador resuelva en función del cúmulo de pruebas de una carpeta de investigación, porque resulta que salen los delincuentes. Pero cuando se trata de un ciudadano, sí, todo el peso de la ley, y resulta que sí la integran bien. Lorena, 9:32, ya tengo el corte atrasado rápidamente. ¿Sigues en tu interés de buscar la dirigencia del PRI? Siempre para quienes participamos en política y que en mi caso es eso, por supuesto que a mí me interesa participar políticamente. Ahorita lo estoy haciendo a través de la fundación, hasta donde se puede, por las condiciones políticas que hay hacia el interior del partido. Estamos en un proceso de renovación de la dirigencia estatal del PRI. De hecho, ya se abre todo esto, finalmente. Sí, aparentemente se va a emitir la convocatoria. Vemos que es complicado el tema de la renovación porque creemos que no se ha procesado debidamente. Sin embargo, estamos sentados en muchas mesas. Hemos tenido conversaciones con el delegado del Comité Nacional de que las cosas se tienen que hacer de una manera distinta, porque hay quienes tenemos el deseo de trabajar para reconstruir al partido como una oposición sólida, que tiene la posibilidad de recuperar espacios de participación política, pero que tenemos que consolidar y tener una dirigencia con la cara limpia que pueda dar la cara a los ciudadanos para reconquistar la confianza de los ciudadanos. Se menciona mucho el nombre de Dagoberto Lara como el personaje pues que ven bien los grupos, como la persona que pudiera llegar como la ideal para ocupar la dirigencia estatal del PRI. O sea, fíjate que precisamente anoche nos reuníamos y hay varios que hemos manifestado nuestro deseo de ser dirigentes del partido, y una de las cosas que hemos platicado es el tema del perfil. Más que centrarnos en una persona, es decir, ¿cuál es el perfil de dirigente que requerimos, que esté a la altura de los nuevos tiempos para ser quien dirija un partido político que sea una verdadera oposición en el estado de Tabasco, en una lógica propia del estado de Tabasco? Entonces, hay varios. Pedro Gutiérrez quiere ser dirigente del partido, quiere reelegirse como dirigente del partido. Ingrid Rosas también ha manifestado su deseo de participar. Entiendo que también lo ha hecho Katia Ornelas, lo ha hecho, como tú bien señalas, Dagoberto, y en mi caso, bueno, también he externado eso. Pero yo creo que tienen que generarse una serie de condiciones. No podemos ir a una cena de negros donde nos agarremos todos contra todos, porque eso va a generar un ambiente adverso.
no se trata solamente de decir quiero, sino de decir qué tienes para poder, qué necesita el partido en este momento. ¿Por qué? Porque los priistas queremos un verdadero partido de oposición que recupere la causa de los ciudadanos, no solamente que sea una comparsa del gobierno y que no puedas señalar propuestas, cuestionar, pero también avanzar para recomponer el partido y hacer una gran convocatoria. Porque tenemos que reconocer, Emanuel, que el PRI ha sido escuela de muchos políticos, incluso de quienes hoy gobiernan. Por ejemplo, a Adán se le olvidó cuando señala la respuesta que le da Gerald Washington en el Congreso, donde le dice que los priistas éramos los culpables de que ellos llegaran al gobierno. Adán también fue priista, Jaime Lastra, Guillermo Narváez, Enrique Priego. Entonces el PRI, me parece que ha habido poca justicia en relación a lo que ha representado el PRI como formador, como escuela de cuadros políticos, no solo de los que aún permanecemos dentro del PRI, sino hasta en la oposición. El propio Andrés Manuel López Obrador se formó en el PRI, fue dirigente del PRI, entonces es parte de ese proceso. Y la política, bueno, es una cuestión de estilos, de moral, es una cuestión de preparación personal, de sensibilidad personal para saber cómo quieres que te miren los ciudadanos, y en función de eso es como tú actúas y construyes tu imagen pública. 9:35, como siempre interesante, Lorena, te agradezco. Nos faltó tiempo para hablar, por ejemplo, de Granier, para hablar de Humberto Mayans y la posición que ocupa en Pemex, en fin, otros muchos temas. Hay gente que te saluda, te felicita, también que te hace algunas solicitudes, que te deja comentarios, te los entrego. Como siempre, gracias, Lorena Borregar. Emanuel, muchas gracias, como siempre. Me parece a mí que telereportaje tenemos que cuidarlo mucho. Telereportaje es una ventana de oportunidad para nosotros como ciudadanos, para quienes hoy gobiernan, de escuchar a quienes pensamos distinto al gobierno. Y en tu caso, Emanuel, en el caso del equipo de telereportaje, tienen una enorme responsabilidad. Cuidar celosamente que telereportaje siga siendo ese medio de expresión que tenemos quienes tenemos una opinión o una propuesta que aportar, para que las cosas se den de manera diferente. Necesitamos reconstruir a nuestro Estado, necesitamos recuperar esa esperanza que a ratos perdemos de que las cosas pueden ser mejor. Pero para eso, Emanuel, tenemos todos que hacer nuestra parte y hacerla bien. Coincido absolutamente contigo, Lorena, y por eso en telereportaje, todas las voces, siempre, como siempre y para siempre. Enhorabuena. Gracias, Lorena Borregar. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos. XHGT